mensaje, porque dice, acá no está en juego la flexibilización que se pide, sino la forma en que se dijo. Lo que pasa es que parece que no sabemos que le erramos al trato diplomático que la situación exigía. ¿Es una cuestión de forma o de contenido lo que está en juego? Me parece que es más, se está haciendo más una bola de humo que otra cosa. En primer lugar, como bien lo decían mis compañeros acá, este es un viejo reclamo del Uruguay desde siempre. Comenzó por Valle. Yo recuerdo al presidente Vázquez allá por el 2006, 2007, decir que necesitaba que el Mercosur, flexibilización, que Uruguay necesitaba acceder a nuevos mercados, que era una jaula de oro en la que estábamos. O sea, no es un reclamo del presidente Lacalle, esto es un reclamo de todos los presidentes del Uruguay desde el momento de creación, no del momento de creación del Mercosur, pero sí cuando se puso en marcha y en un principio parecía una cosa y después fue otra. Entonces, a ver, yo me parece que el presidente Fernández tiene un problema severo de comprensión auditiva. Nosotros lo comentamos como bien hablábamos ahora el viernes, el tema cuando recién salió. Sí. Yo lo volví a escuchar. Y hoy a la mañana lo volví a escuchar. Y en ningún momento el presidente Lacalle Pou se refiere a la Argentina. En ningún momento se refiere a la Argentina, jamás. Es el propio Fernández que toma para sí la causa y entonces sale a decir... Bueno, porque hace el silogismo de que si el Mercosur es un lastre, Argentina, que el Mercosur es un lastre, Brasil, que es el Mercosur es un lastre... No, a ver, lo que dijo Lacalle es claro y lo que dijo Fernández es claro. Lacalle habló que era un lastre el Mercosur como lo dijo Vázquez, como lo dijo Valle en su momento, como lo ha dicho Sanguinetti en alguna oportunidad también. Y fue siempre claro. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta cuál es la situación del presidente Fernández al día de hoy, que algo acá se comentó. Ese 40% de pobreza que tiene el país. Está haciendo humo, decís. Claro, el 20% de desocupación. El problema, a ver, el tema que tiene también, el conflicto que tiene interno. Ahora tenemos elecciones en Argentina. Las PASO y luego en octubre tenemos las otras elecciones más. Hay que tener en cuenta que la situación política de Fernández es muy complicada, muy delicada dentro de su partido. Es muy complicada. De hecho, Fernández... Se comenta por allí que habría presentado la renuncia a Cristina Fernández. Es decir, yo voy a dar un paso al costado de este tema. No hay que olvidarse que hace poco Cristina Fernández obligó al presidente de la Argentina a solicitarle la renuncia a la ministra de Justicia, que era un riñón de Fernández. Entonces, tiene una situación política interna muy complicada. Y la única forma de tener determinado apoyo popular, ¿cuál es? Salirse a pelear con el Uruguay o con quien fuere en esta oportunidad. Salir a defender a Argentina. Argentina, porque los argentinos son muy de eso. ¿Cómo nos defiende? ¿Cómo nos defiende? Ahora, es raro, porque vamos a hacer un poquito de repaso. Alguien acá me las trae todas juntas. Valle. Los argentinos son una manga de ladrones de primero al último. No pasó nada. Bueno, fue pidió disculpas. Y no pasó nada. Vázquez. Le pedí ayuda a Estados Unidos por un posible conflicto con Argentina por las pasteras, ¿se acuerdan? Igualeguaychú, los activistas. No pasó nada. No. Guerra, ¿no? Un posible ayuda a Estados Unidos. Mujica, en alusión a Cristina. Esta vieja es peor que el tuerto. Sí, y no pasó nada. No pasó nada. Lacalle Pou, el Mercosur no puede ser un lastre, se termina el mundo. Y suena como lo más suave de todo lo que ha recibido Argentina, que dicho sea de paso, no invocamos una, hemos sido un poco guarangos siempre. Pero quiero decir, dentro de las frases que uno tiene de presidentes, yo no sé si ¿acaso es la más ofensiva o la menos ofensiva? Yo no sé si es que no pasó nada. Creo que en su momento todos tenemos que hacer un poquito de memoria. Recuerden lo que fue todo el enfrentamiento entre el gobierno de Vázquez y de Néstor Kirchner. Argentina nos pero estaba el tema de Gualeguaychú mediante. Bueno, pero nos denuncia ante el Tribunal Internacional de La Haya. Eso no fue un tema menor. Me parece que ha sido la circunstancia más grave que nos ha tocado vivir en un tema de relacionamiento, porque una cosa son las declaraciones por Zoom y otra cosa es lo que sucedió en ese contexto, más allá de todo lo que fue el cierre de los puentes durante años, todo el prejuicio económico que eso causó. Después nos enteramos de las declaraciones de Vázquez, de algo que podía haber sido, que al final no fue, pero digo, el hecho concreto fue de mucha magnitud. El viaje de Valle a Buenos Aires pidiendo disculpas, hablando de prácticamente él era argentino, realmente yo no creo que no haya pasado nada. Después la integración regional, el bloque, las circunstancias, no nos podemos mudar. Las circunstancias que nos toca vivir han hecho que,
bueno, eso haya quedado ahí como una cuestión en la Mejor memoria. olvidarlo, ¿no? Pero en su momento creo que hay que recordar que todos esos episodios, este es uno más, han tenido sus repercusiones, ¿no? Y respecto a lo de Argentina, el viernes nosotros no teníamos un dato que creo que también es bueno para entender por qué el cruce fue entre Uruguay y Argentina en esa cumbre, y no sé si necesariamente haya sido dirigido a Bolsonaro, o por qué Alberto Fernández se da por aludido cuando Lacalle Pou habla, y es que había sí un trabajo de los cancilleres previo en el cual no se pudieron poner de acuerdo. Mientras Uruguay pide, queremos la palabra flexibilización en la agenda, Bolsonaro dice, esto tiene que estar en la agenda si hablamos de flexibilización, Argentina dice que no. Bueno. Entonces todo eso quedó Argentina solo diciendo, no, nosotros no. Y no hubo declaración en la cumbre por el aniversario de los 30 años. O sea que la cosa, no solamente yo creo que viene mal entre Fernández y Lacalle Pou desde hace tiempo, sino que las horas previas a la cumbre tampoco fueron muy felices en Yo materia creo de relacionamiento. que los problemas vienen desde hace años, como se dijo acá. Yo me acuerdo perfectamente, lo recordaba Casas, la época de Reinaldo Gargano, el TLC con Estados Unidos, el tren que dejamos pasar, lo dejamos pasar no por la fuerza de Gargano a nivel interno. Astori y Vázquez querían firmar el TLC. Lo dejamos pasar porque Brasil y Argentina no nos dejaron. Argentina es un gobierno patotero, es un gobierno corrupto, y es un gobierno que vela únicamente por sus propios intereses. Eso es así y está más que comprobado. La vicepresidenta de la Nación tiene 30 causas judiciales y no la salva ni Mandrake de la situación. Cuando decís O sea, nosotros estamos... El peronismo, ¿de qué estás hablando? No, el estoy gobierno de hablando turno. del kirchnerismo. Del kirchnerismo. No puedo englobar a todo el peronismo porque aquello dentro del peronismo hay una suerte, una enorme cantidad de variedades, pero el kirchnerismo a mí no me cabe a mí no me cabe, no es que yo lo juzgue. Es un gobierno que gobernó con la cámpora, con la patota, metió la pesada, es un gobierno corrupto, porque está más que comprobado que es corrupto. Es un gobierno al cual no se puede tener, no le cree el mundo, no le cree el mundo. Le vamos a creer nosotros, es un gobierno populista, es un gobierno que tiene que contentar a su pueblo, porque es la única forma, va camino hacia una venezualización sin lugar a dudas si sigue por este rumbo. ¿Están de acuerdo con esto? No está bien que lo piensen. Las discrepancias entre los gobiernos de Uruguay y Argentina vienen de larga data y particularmente aquellos que están vinculados al peronismo. De hecho, Eduardo Duhalde era peronista y fue de los últimos años, digamos, la situación más tensa que hubo con aquellos dichos de Valle. Posteriormente, lo que ocurrió con el tema de Botnia no es para minimizarlo, por el contrario, me parece el hecho más grave en las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Argentina del siglo XX y el XXI, lo que va del siglo XXI. Y les recuerdo también que en ese momento el presidente de Brasil era Lula. Y porque Lula miró para otro lado y se olvidó de mirar de lo que estaba ocurriendo con Argentina y Uruguay, porque tenía muchas cosas que hacer en la interna de su país, fue que se decidió por parte de Argentina ir a La Haya. Si Lula hubiese intervenido y mediado, seguramente no hubiésemos llegado a esa situación. Así que allí también tenemos otro tema dentro del Mercosur, donde claramente quedan demostradas las asimetrías, donde Brasil es el patrón del Mercosur, Argentina suele obedecer y Uruguay y Paraguay se manejan con lo que tienen. ¿No será que también la intención, porque también tiene otra lectura esto, que es de siempre, no es de ahora, ¿no? De aquella vieja frase que decía los portugueses, dividen a los castellanos para poder manejarlos, que viene de hace... Divide y reinarás. Claro, que viene hace de 200 años, no es que lo inventamos ahora nosotros, los portugueses, viene del virreinato y demás. Ahora, ¿no será que Brasil, por supuesto, busca la flexibilización y le dijo a Lacalle, plantealo vos y a ver qué es lo que pasa? Es que Brasil también lo planteó. Claro, no, pero no lo planteó tan directamente, porque no es lo mismo también que Fernández le conteste a Lacalle que le conteste a Bolsonaro. Son cosas muy diferentes. Y aparte, las acciones dentro de este tipo de reuniones del Mercosur también pesan, tienen lo suyo. Porque no me puedes decir que por un tema de agenda vos tenés que levantarte 10 minutos antes de que termine la cumbre. A vos te quedó acá que no viniera, ¿eh? Te quedó acá que no viniera a la Asunción. Sí. Pero, perdón, yo creo que te interrumpí. Estabas haciendo como un preámbulo de la... No, yo la conclusión que quería llegar es que Argentina no es confiable. No es confiable para nosotros, no es confiable para el mundo. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿cuál es la ventaja de mantenerse en el Mercosur? Bueno, el ideal es ese, Mercosur con flexibilización. ¿No te das cuenta que Chile tiene 26, Chile es Estado asociado, tiene 26 tratados de libre comercio firmados con el mundo? Y los tiene. Y nosotros
que comerciamos parte de productos similares a Chile, pero competimos con Nueva Zelanda, competimos con Australia, llegamos a 165 mercados, como alguien dijo por ahí, pero no llegamos con preferencias arancelarias, llegamos en condiciones económicas muy malas, por flete, por aranceles. Nos cuesta carísimo venderle al mundo. Eso es lo que Uruguay necesita, Bien, abrirse al mundo. La pregunta es por los aranceles solamente o es porque además para nosotros el costo de la producción siempre es carísimo? Sí, claro. Yo siempre cuento la misma anécdota, pero es muy tonta, pero la verdad que nos muestra un poco como país. En el año 2008, Vázquez se reunió con la Cámara de Empresarios Industriales de México. Imagínense la fuerza que puede llegar a tener esa Cámara de Industrias, ¿no? De México. Cuando salimos, yo estaba trabajando para un canal, y me acuerdo de haberlo entrevistado, y cuando terminamos la nota me dijo, ¿querés que te diga una cosa? Si le pido a María Auxiliadora que me dé todo el aceite que tiene en casa y juntamos el aceite que tenemos todos los uruguayos, no alcanzamos a venderle a México por un tema de tamaño, básicamente por un tema de tamaño. Por eso, del Mercosur lo que planteaba era eso. Bueno, vamos a hacer fuerza los cuatro juntos, porque si le queremos vender a México, Uruguay solo no puede. Ahora, si juntamos el aceite de Brasil y el de Argentina, hacemos un peso. Pero está bien, Pepe, pero el problema es que con el Mercosur no hiciste ni un acuerdo. No hay un acuerdo firmado por el Mercosur en 30 años. Entonces, ¿qué me importa que María Auxiliadora tenga todo el aceite en la despensa si a mí no me sirve para nada? No se lo puedo vender a nadie. Sí, pero lo vas a vender solo. El único tratado... Pero el ejemplo era justamente, solo no puedo, con otros puedo. No puedo con otros. Bueno, pero ¿cómo? El único tratado que tiene Uruguay es con México y fue solo. Fue solo, que lo hizo Jorge Valle. El único tratado de libre comercio que tiene Uruguay es con México. Y lo hizo Jorge Valle. Ahora, ¿qué hacemos con las ventas que seguimos haciéndole con arancel cero a Brasil y Argentina? Porque creo que eso no lo podemos olvidar. ¿La opción cuál es? ¿Irnos del Mercosur o trabajar sobre este asunto? ¿Renunciar a ese 20% de exportaciones que sí hacemos dentro del bloque? Estamos hablando mucho de China en estas últimas horas, y está bien en estos últimos tiempos, desde ya el gobierno del Frente Amplio se hablaba mucho de China, y seguramente el gobierno del Frente Amplio de Vázquez hubiese querido firmar un tratado de libre comercio con China, pero Brasil sigue siendo nuestro segundo socio comercial. Argentina está en cuarto o quinto lugar, allí oscilante. Y ellos no se van a mudar. Esto implica la posibilidad de venderles hoy, venderles mañana, y con China no sé qué va a pasar mañana cuando cambie el viento y el comercio tal vez apunte hacia otro lugar. ¿Es la solución irnos? Yo creo que en realidad la flexibilización, la liberación, no sé, hablaban de distintos términos en otros gobiernos, ¿no? Las libertades, bueno, los ritmos, negociar a ritmos diferentes, se decían los gobiernos del Frente Amplio, bueno, que mientras unos firmaban unas cosas, otros pudiesen firmar otras. Esto implica que, bueno, Uruguay hubiese podido firmar un tratado de libre comercio con China y que tal vez después el Mercosur siguiera negociando una eventual firma a nivel del bloque. Bueno, estas cuestiones me parece que son fundamentales. Lo que hay que buscar es la fórmula, porque Verónica, también eso hay que decirlo. Yo estoy de acuerdo, y el Destío lo dijo también, creo que todo el mundo... La situación ideal es Mercosur con flexibilización. Mercosur sin flexibilización no sirve para nada. Ha sido inoperante 30 años. Claro, pero Mercosur con flexibilización es el objetivo. Ahora, si no podés... ¿Te vas? ¿Hasta cuándo la paciencia? No sé qué haces. ¿Hasta Yo digo cuándo que la los paciencia? expertos sabrán qué hacer, pero Nadie habla de irse. No, pero hay que valorar. No, nadie habla de irse por ahora, pero hay que valorar. Mercosur. es Por lo menos imposible. hasta hoy que se fue a vacunar el presidente de la República, como salió. No, y le por eso, preguntaron, pero dijo que no. Mercosur en la jaula de oro con Tabaré Vázquez, jaula de oro, o país independiente Mira, yo del hoy- Mercosur abierto al mundo. Hoy lo Porque los escuchaba- hoy lo países, escuchaba- como dice el presidente siempre, creo que recuerda a Herrera, los países no tienen amigos, no tienen ideología, los países tienen intereses permanentes. Y nosotros tenemos que tener interés. Está bien, son nuestros vecinos, tenemos que seguir teniendo buenas relaciones y todo, pero ¿hasta cuándo? No hay, ¿Pero hasta cuándo? A ver, no hay que olvidarse, nosotros entre el 50 y el 60% de la producción láctea se la vendemos a Brasil. Desde siempre. Ahora, con la Argentina, ustedes recordarán que hemos tenido más de un problema con diferentes tipos de exportaciones de productos nuestros en los cuales nos han bloqueado las exportaciones. Con Brasil también tuvimos. Brasil también, ¿eh? Con Brasil también, pero con Brasil nos Argentina trancó la Roma de una vez. y con Argentina hemos tenido más. Y eso ha implicado el cierre de fábrica, gente sin trabajo y demás. O sea, está bien, vamos a estar dentro del Mercosur, perfecto. Pero si vos me bloqueas una exportación,
Yo necesito tener otro mercado para poder colocar esa producción. Eso es lo que se necesita. Lo necesito igual. Porque no es que si es un lastre me bajo y como dice Fernández, entonces te vas y nosotros acá nos vamos a revolver. Mentira, no se van a revolver, pero pasó con una firma muy conocida de bicicletas hace mucho tiempo atrás. Con motocicletas, que implicó el cierre de una empresa gigantesca de bicicletas cuando le cortaron las exportaciones. Esa, y puedo enumerar de acá a las 6 de la tarde un montón más. Entonces, cuando me hablan del Mercosur, todos en el mismo barco y demás, bueno, sí, está bárbaro. Pero vos estás en un camarote extraordinario y yo estoy allá abajo, ¿no? En Por categoría eso C. mismo, justamente porque estás Por eso allá hablamos de abajo, la la simetría. pregunta es, Claro. ¿es el que está allá abajo el que puede darse el lujo de patear el tablero No. y decir, Miraste, me corto solo? No. Mira este mensaje. El Mercosur tiene 30 años y un club político desde hace 20, cuando es y debería ser una asociación de comercio. El problema es que cuando sos chico y los grandes hacen la suya, deberían pagar una compensación. Es lo que sucede en la Unión Europea. Creo que lo más inteligente fue lo de Chile, no meterse en este tipo de sociedades. Chile y A Bolivia. Latinoamérica le faltan 1500 años para madurar un pueblo que toma partido, a ver quién... Está, hasta ahí se puede leer. Pero claro, esa es la situación que está planteada ahora. En la medida que ¿cuánto más podemos demorar rehenes del Mercosur si el Mercosur no cambia? ¿Cuánto más? ¿Cuánto estamos dispuestos a demorar más? Es la pregunta que hay que hacerse. Y si no, Bueno, por eso preguntaba, más allá de los obstáculos a lo que ya está preestablecido en el Mercosur, las reglas que no se cumplen, las fallas justamente en la tributación, hay un 20% al que estaríamos renunciando de exportaciones dentro del bloque. pero no si renunciás fuéramos. ¿por qué renunciás a la exportación? Renunciás a los Los aranceles. importadores brasileños y argentinos te van a seguir comprando. Bueno, Renunciás a pero los ya aranceles. no sé si la ecuación te va a dar, porque vas a tener que pagar aranceles. Renunciás a aranceles a 2 países y tenés la posibilidad de negociar aranceles mejores con 150 países Claro, más. pero renunciás a una realidad por lo que es hoy una posibilidad. No, Y a una realidad que va a estar allí, porque hoy No es una- Brasil y Argentina están allí. No es una posibilidad venderle al mundo alimentos. Bueno. Uruguay produce alimentos para 30 millones de personas. ¿Y Somos qué 3. compramos? ¿Eh? ¿Y qué compramos? Porque siempre hablamos de vender, pero nosotros tenemos que comprar, si no, no nos van a... De todo compramos. Acá sí está inundado de productos No, pero es importados, difícil. todo. Bien. Todo, está todo Señores, chino. por ahora lo Hay que único establecer concreto todo es lo chino, que escuchamos taiwanés, decir al japonés. presidente de la Es que República. quiere vender a Y China. no nos vamos a salir del barco. No. También lo escuchamos decir que no va a haber cuarentena obligatoria. Al menos esas fueron sus palabras, entre otras, a la salida de su turno para la vacunación. Repasemos la información.